Amigos y amigas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a platicar del impacto económico que tendremos en 2020 por el COVID-19. Pero antes hay que señalar lo más importante. Al día de hoy, de acuerdo con la Johns Hopkins University, en el mundo hay más de 2.2 millones de casos registrados de COVID-19 y lamentablemente más de 150,000 personas han fallecido por este virus. Sin duda alguna, este es el dato más preocupante. Para ponerlo en su justa dimensión, hay que señalar que el COVID-19 está cobrando más vidas que el número de asesinatos por conflictos armados o por el crimen organizado o por la violencia terrorista en todo el mundo en el año 2017. De ese tamaño es la crisis sanitaria que estamos viviendo. Pero este no es el único problema. Hay que señalar que se avecina una crisis económica que ninguno de nosotros ha presenciado. De hecho, el Fondo Monetario Internacional lo ha denominado como el gran confinamiento, porque será la desaceleración económica más cruda después de la Gran Depresión de 1929. Y es que hace apenas unos meses, el Fondo Monetario estimaba un crecimiento económico mundial del 3.3%. Para América Latina estimaba un crecimiento del 1.6% y para México en específico se tenía una expectativa de crecimiento económico del 1% en el año 2020. Pero llegó el coronavirus y para reducir el número de contagios y de muertes, los gobiernos de manera acertada han implementado medidas de aislamiento y distanciamiento social como restringir la circulación de personas, limitar el tráfico aéreo, prohibir la apertura de ciertos espacios turísticos, así como ordenar el cierre de ciertos negocios. Esta paralización de personas, de industrias, en general de la actividad económica, golpeará de manera importante a las economías de todo el mundo. Habrá menos empleo y menos inversión, se reducirá el consumo y las ventas, y también habrá una caída en la producción de bienes y servicios. Y en apenas 3 meses, pues el panorama cambió de manera completa. El Fondo Monetario Internacional modificó sus pronósticos y ahora estima que en 2020 habrá una reducción de la economía mundial del 3%. En América Latina habrá una caída de la economía del 5.2% y en México habrá una caída del 6.6%. De hecho, de una lista de 20 países de América Latina, México es uno de los 3 países que mayor sufrirá esta crisis económica. Mientras que México tendrá una caída del 6.6%, Brasil tendrá una caída del 4.7%, Argentina del 5.7%, Chile y Perú del 4.5% y Colombia del 2.4%. El pronóstico de esta caída en la economía mexicana es peor que las causadas por la crisis del 2009 y de 1994. Además, el desempleo en México pasará del 3.3% en 2019 al 5.3% en 2020. Ante este escenario, los gobiernos tienen que implementar las medidas pertinentes para mitigar el impacto económico del COVID-19. De hecho, algunos gobiernos de América Latina ya están actuando en este sentido. En el paquete de medidas económicas y fiscales que se han observado en América Latina, se pueden detectar una diversidad de medidas y de magnitudes distintas. Por ejemplo, los estímulos fiscales en Brasil, Chile y Perú superan el 5.5% de su Producto Interno Bruto, mientras que en México los estímulos fiscales que se han señalado pues no superan ni siquiera el 1% del PIB. Por otro lado, el número de acciones en materia económica es muy contrastante cuando observamos lo que está sucediendo en los países de América Latina como Brasil o Chile, porque mientras que en la economía más grande de la región, que es Brasil, se tienen establecidas 39 acciones de política fiscal, monetaria e industrial, en Chile se tienen 27, en Colombia 23, en Argentina y Perú se tienen 13. Sin embargo, en México únicamente se tiene un registro de 2 medidas en estas materias. Hay que mencionar que un buen número de estas medidas que se han adoptado en otros países se pueden retomar para ser adoptados por los gobiernos federal, incluso estatales y municipales,
para mitigar el impacto de la economía en México, de las empresas y de las familias mexicanas. Por ejemplo, derivado de un estudio de la OCDE, algunas medidas que han aplicado en otros países y que pueden replicarse en México serían la extensión de plazos para la presentación de pagos de impuestos, aplazar los pagos de impuestos, propiciar el reembolso de impuestos de manera más ágil y la exención de algunos impuestos como el de la nómina, el predial o las contribuciones a la seguridad social. Otros países también han implementado medidas para ayudar a las empresas y que retengan a sus trabajadores. Y también existen un buen número de países que han ayudado a mantener los ingresos de los hogares más vulnerables a través de la entrega de dinero en efectivo. Sin duda alguna, todas estas medidas van a representar altos costos para los gobiernos de estos países. Pero es importante señalar que los costos de la inacción pueden ser mayores.